Muy bien, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches allá en Europa, buenas tardes América, buenas tardes también si están en California, que son las 12. Este, Muy bien, soy José Fabi Castillo, ya nos habíamos visto en el tema del Dharana y dada la importancia del tema de la pedagogía y las inteligencias en el yoga y toda la parte didáctica del yoga, hoy vamos a hablar de este tema. Y como hicimos en el anterior tema, por favor, si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen aportaciones, hagámoslo para que esto sea dinámico y que podamos interactuar. ¿Sí? Es algo que entre todos vamos construyendo, todos y todas. Muy bien, tenemos este tema, la pedagogía y las inteligencias en el yoga, que es el que vamos a desarrollar esta tarde noche, eh, y vamos a ir avanzando en este tema. La didáctica del yoga y la inteligencia emocional. Ese es el primer tema. Entonces buscamos de desarrollar la capacidad humana de sentir, de entender, de controlar, de modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Y dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con las clases de yoga? Si yo solo, si yo solo voy, doy la clase y me voy, pues tiene que ver con todo el proceso de lo que desarrollamos y esto es lo que vamos a ir hablando. Porque necesitamos esa forma para darnos cuenta del sentir, darnos cuenta de comprender y de entender, darnos cuenta de controlar y modificar en el sentido de, de que nuestros alumnos, las personas que llegan con nosotros, llegan en diversos estados. Entonces vamos nosotros a poder sentir, a poder entender, a poder controlar y también modificar o sugerir cambios en los estados emocionales, en uno mismo y en los demás. Y esto implica que no se trata de reprimir las emociones. No, no lo haga eso. No, José Ignacio, aguántese. No, al contrario. Tenemos que aprender a graduarlas, tenemos que aprender a dirigirlas, tenemos que aprender a equilibrarlas. Y en el yoga no se trata de reprimir, se trata de ser más conscientes. Por eso, la didáctica de nuestras clases de yoga y la didáctica de nuestro proceso es amplia y buscamos más allá de una postura, más allá de un ejercicio, ir a lo profundo nuestro. Viéndonos en esta integralidad, por eso dice ahí, recupera la idea del ser humano como una totalidad física, emocional y mental, no solo intelectual. Y en esta formación, pues se ha hablado ampliamente del trabajo de nuestro desarrollo integral, en lo físico, en lo emocional, en lo mental y en lo espiritual. Y entonces, esto nos lleva a esta consideración de la inteligencia sensorial y emocional, que nos lleva a entender esto. El proceso pedagógico del yoga en un primer nivel sería básicamente una experiencia sensorial y emocional, más allá de los conceptos teóricos, eso no está, es sentir, que nuestro estudiante tenga la experiencia, que nuestro estudiante perciba la clase, perciba lo que estamos haciendo, lo que estamos desarrollando, lo que estamos
eh, practicando, más allá de un tema teórico, más allá de un tema conceptual. Inclusive, y esto es importante en nuestra didáctica, en el trabajo con nuestros alumnos, si una persona no puede hacer una postura, si una persona no puede hacer un ejercicio, pues no tenemos que forzarla a que haga eso, la llevamos a otro. Buscamos esa experimentación y con cariño, con amor, con atención, pues conducimos a la persona a una experiencia más emocional, no una experiencia que conduzca a la frustración. Porque muchas veces el hecho de no poder hacer una postura, si no lo manejamos de manera adecuada, pues va a causar frustración y los alumnos no van a llegar, no van a estar presentes con nosotros. Por lo tanto, es esa aproximación hacia esta parte sensitiva. Y esto nos lleva a lo siguiente, esta consideración. Una persona ayuda a la otra a desarrollarse y a crecer. No manipulamos. Nosotros nos convertimos en facilitadores del aprendizaje. Nos convertimos de una u otra manera en un medio en el cual podemos establecer una relación de ayuda. Y esto, en el enfoque centrado en la persona y en el desarrollo humano, hablamos de relación de ayuda. Hablamos cuando yo puedo ayudar a otra a desarrollarse, a crecer, sin manipular la personalidad. Vamos siendo abiertos, vamos siendo amplios, vamos generando otro tipo de experiencias que nos conduzca a lo anterior, a esa experiencia sensorial y emocional. Y esto nos lleva a esta capacidad de ampliar la conciencia, de ampliar la sensibilidad, la capacidad de discernir los sentimientos en una comunicación intrapersonal, interpersonal, para desarrollar la receptividad, la autenticidad de este trabajo que hacemos con sinceridad, con una forma adecuada de llegar a la otra persona. Y ese es nuestro distintivo, José Luis, de nuestras clases de yoga. Vamos a la persona. Nos interesa la persona. Por supuesto que la técnica está muy bien, es necesaria, necesitamos tener la técnica, así es José Ignacio. Pero lo central es la persona. Nos llegan estudiantes a nuestros centros de yoga con muchos cuerpos, con muchas necesidades, con muchas posibilidades, unos sí, otros no. Entonces ahí está nuestra actitud para que nuestra comprensión de la persona sea amplia. Y nos vamos acercando. Y les vamos diciendo, usted lo va a poder hacer. Y esa es nuestra distinción pedagógica. Por eso es la importancia de desarrollar la didáctica. No es simplemente llegar, pararse, dar una clase, qué bonito, etcétera, etcétera. Inclusive, no buscamos modelos. ¿Por qué? Porque el modelo puede ser una persona que pueda ser muy, muy flexible o con muchas capacidades y hay personas de alumnos que no lo son tanto. Entonces no es decir, bueno, es que lo tienen que hacer como fulano de tal. No, hagámoslo de esta manera, hagámoslo de la otra,
probemos de una forma, probemos de otra manera y nos vamos acercando a la persona. Ese es nuestro centro, ese es nuestro vínculo. Y entonces, aquí nos encontramos con esta propuesta de estas habilidades, de lo que llamamos habilidades inteligentes. ¿Qué buscamos con nuestra práctica? ¿Y qué buscamos desde nuestra visión metodológica? El desarrollo cognitivo. Por supuesto que tenemos que tener la información, pero también el desarrollo emocional, lo hablamos ahora. Y esto nos lleva, el desarrollo cognitivo, nos lleva al desarrollo emocional y nos lleva entonces a la intuición, esa capacidad interna que tenemos de sentir. Y entonces todo esto lo vamos trabajando y vamos desarrollando esas habilidades cognitivas, emocionales, intuitivas, que nos lleva a una intersección entre inteligencia emocional y yoga. Y esto significa, en el trabajo interno de lo que hacemos y de lo que realizamos, conocer nuestras propias emociones y percepciones. Tenemos que conocernos. Tenemos que hacer un trabajo sobre uno mismo. Y estas emociones nos van llevando a esta capacidad de la percepción, de lo que siento, de lo que percibo, de lo que puedo desarrollar. Entonces hay un autoconocimiento que me lleva además al manejo del cuerpo, al manejo de nuestra energía y al manejo de las emociones. Sigo hablando de emociones en este proceso. Y esa motivación hacia uno mismo. Ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos en esta interrelación entre la inteligencia emocional y el yoga. La motivación, motivarse a uno mismo, el trabajo interno, que además nos lleva a reconocer las emociones de los demás. Que esto, en otros términos, se llama la empatía. La empatía de esa capacidad de poder entender y poder comprender lo que pasa con la otra persona. El ponernos en los zapatos del otro y de la otra. Entonces, el reconocimiento de las emociones de los demás es fundamental en nuestras capacidades hacia la pedagogía y hacia la didáctica. Obviamente, el manejar las relaciones personales, interpersonales. Y esto nos lleva a penetrar los niveles de conciencia y transformarlos. Vamos desarrollando nuestros estados conscientes. Cada vez vamos siendo más conscientes. Cada vez nos vamos metiendo y nos vamos profundizando a esta experiencia del yoga, de la integración, de la forma en que yo me voy desarrollando en mi sensibilidad, en mi trabajo físico, en mi trabajo emocional, en mi trabajo mental. Por ahí vamos. Y este trabajo me lleva a penetrar los diferentes estados de conciencia. Y voy subiendo, los voy transformando. Y esto entonces nos lleva a una consideración de nuestros hemisferios cerebrales. Ya sabemos las propuestas de los hemisferios cerebrales de izquierdo a derecho, que el izquierdo es la parte racional, que el derecho es la parte emocional, pero también hay una propuesta de una división de nuestro cerebro en 4 partes. O sea que el cerebro izquierdo se divide en 2 partes, que el cerebro derecho se divide en 2 partes, por lo tanto nuestro cerebro tiene 4 componentes.
Y esto nos lleva a lo siguiente. El cerebro superior izquierdo, datos lógicos, analíticos, técnicos, financieros, matemáticos, concretos, es el qué. Después, el derecho superior, el por qué, ve el futuro, lo integra, es imaginativo, la creatividad, la percepción, lo visionario. El inferior izquierdo, seguimos en las partes de lo racional. Las formas, la organización, el detalle, la eficiencia, las secuencias lógicas, o sea, el cómo. El superior izquierdo es el qué, el inferior izquierdo es el cómo. Y ahora vamos al inferior derecho. Maneja los sentimientos, lo interpersonal, las emociones orientadas a las personas. Y habla también de lo que compartimos. Y aquí utiliza el quién, el quién. Entonces, estas propuestas del uso de todo nuestro cerebro nos va ubicando lo racional, lo emocional, y aquí podemos entender por dónde vamos. Y esto otro, estamos hablando de los cuerpos o envolturas del ser. Esto es como el ejercicio de la cebolla, que vamos quitando capas, vamos quitando capas, vamos quitando capas, hasta que llegamos a la esencia. Entonces tenemos primero lo anatómico, lo fisiológico, lo sensorial, la inteligencia emocional, la inteligencia racional, la conciencia y el sí o el ser. Entonces, el título de esta lámina es Los cuerpos o envolturas del ser. Entonces ahí está, en la parte de abajo, esa esencia del sí. Y esa esencia del sí que lleva a la conciencia que lleva a la inteligencia racional, la inteligencia racional a la inteligencia emocional, la inteligencia emocional nos lleva a lo sensorial a lo fisiológico, después a lo anatómico. Y si lo vemos al revés, vamos a lo profundo. Y eso es lo que estemos. Eso es a lo que nos enfrentamos. Eso es lo que está realizándose. Y entonces vamos hablando de habilidades. Pero antes de hablar de habilidades, ¿alguna pregunta, alguna observación, algún comentario de lo que hemos estado hablando hasta este momento? ¿Todo bien? Ok. No duden en preguntar y interrumpirme. Bien. Habilidades. La autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Implica reconocer los propios estados de percepción, de ánimo, los recursos, las intuiciones. Y esto es sumamente importante. Permítanme un segundito que se me hizo. Se me perdió la.
Ahí estoy. Entonces la estabilidad de la autoconciencia implica el reconocer los propios estados de percepción, de ánimos, los recursos y las intuiciones. Implica además las competencias emocionales que dependen de la autoconciencia son la conciencia emocional, que identifica las propias emociones y los efectos que pueden tener en nosotros y en las otras personas. La correcta autovaloración, conocer las propias fortalezas y nuestras limitaciones. Perdón, voy por atrás. La autoconfianza, un fuerte sentido del propio valor y la capacidad. Y esto nos lleva a las 5 actitudes positivas a potenciar. El interés, el control, la confianza, la ilusión que va con optimismo, esperanza, hasta en fe, y la tranquilidad. Y yo les pregunto a ustedes, a alguien que quisiera compartir, ¿qué tienen que ver estas 5 actitudes con nuestro trabajo como profesor de yoga? A ver, cualquiera que quisiera compartir. Bueno, seguimos. ¿Por qué como profesores? Adelante, Flora. Flora, tiene la palabra. Ya Sí, puede activar su micrófono, Ah, Flora. ok, ya. Bueno, con respecto al interés, yo creo que mucho como profesor es el interés de que la persona como pueda desarrollarse dentro de la clase. eh, en parte de control. eh, Diré también a veces, bueno, en lo personal yo me ha ayudado también a desarrollar mucha paciencia porque a veces hay personas que les cuesta mucho como estar en silencio o que están como muy pendientes del otro y están como hablando entre sí. Entonces, creo que a veces mucho también de parte del maestro como control en poder manejar como ese tipo de momentos, o sea, como llevarlos al silencio sin ser pesados, sin ser como sin llamar la atención de una manera como que fuera una clase, digamos, en una escuela. Eh, También mucho la confianza en quién soy y lo que puedo aportar a cada persona. Eh, mm, por ejemplo, en como la inspiración que me da el ir a compartir o sea, la clase. Como por ejemplo, bueno, yo tenía experiencias en que estudiantes me han comentado, por ejemplo, que han tenido muchos dolores de espalda y que luego después de llevar un tiempo en clase, o sea, el poder decirme, ah, ya no me duele tanto estar de pie o ya no me duele tanto estar sentado. Entonces, como esa inspiración y esa eh, em, ese optimismo a la hora de compartir y saber de que de alguna manera estás ayudando. Creo que eso también. Gracias. Excelente, Flora. Claro. ¿Yo puedo hablar también? Sí, Buenas claro. tardes. Adelante, Laura. ¿Sí? Yo creo que independientemente del tiempo que tengas dando clase, sí tienes que darte cuenta que tú puedes inspirar a la persona que tienes frente de ti
para que dé un poquito más de ella misma. Yo, por ejemplo, tengo ya un ratito dando clase y mucha gente llega y dice, yo no puedo, pero sin siquiera intentar realizar alguna ejecución. Entonces, yo les digo, es que aquí no hay no puedo. Lo puedes cambiar por voy a hacer esa ejecución en la medida en que mi cuerpo me lo brinde, me lo pueda dar. Tal vez tú no llegues hasta donde el instructor está haciendo la asana, pero en la medida de tus posibilidades, tú vas a llegar hasta donde tu cuerpo te lo determine y poco a poco vas a ir avanzando hasta lograr tal vez la postura final o tal vez no la logres. Pero en esa ejecución de que la vas a ir armando poco a poquito y dándole tiempo y paciencia a tu cuerpo, ¿qué tanto puedes descubrir de ti? De ese no puedo, tal vez transformarlo en lo pude realizar hasta donde mi cuerpo lo dispuso. Y yo he visto que eso les ayuda mucho a los alumnos, a los ejecutantes, a los practicantes, porque van dándose cuenta de sus pequeños logros en cada clase y eso les lleva a tener confianza y eso les lleva a tener interés en la clase porque se dan cuenta que hay avances, tal vez muy mínimos y paulatinos, pero hay algún avance y eso los lleva pues a darse cuenta que su cuerpo es un instrumento que hay que afinar, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene relación con esas 5 palabras que tenemos ahí en la pantalla. Excelente, Laura. Adelante, Elda. Sí, yo creo que en las clases de yoga es efectivamente el instructor debe de nutrir el interés, control, confianza, ilusión y tranquilidad en cada asana, porque bueno, todos tenemos cuerpos diferentes, historias diferentes y el, el cuerpo es un autoconocimiento de nosotros mismos. Lo que yo les comento en clase, que va a haber asanas en las cuales se les va a hacer muy fácil y que vayan descubriendo el por qué, bueno, el para qué, y otras asanas que les va a costar un poquito de más constancia y que el cuerpo poco a poco va a ir cediendo y que no es cuestión de competencia, es cuestión de sentirse, de tener el control en sí mismo, de tener la confianza, de tener el dejarse sentir para que después se genere una asana de tranquilidad y paz. Eso es lo que yo les quiero comentar. Muchas Gracias. gracias a vos, Elda. Leticia y después Sandra. Leti, adelante o no vas a hablar. Bueno, Sandra, adelante. Buenas noches. Yo quería comentar que aparte de todo lo que dijeron ya mis compañeras, en el caso mío, yo aún no soy maestra. Yo hace 2 meses le pedí a una maestra que quería dar clases y me dijo que me esperara, que se iba del tiempo, que tenía que aprender muchas cosas. Y entonces, sin querer, cuando me invitaron a participar en este grupo, yo dije, me escucharon de allá de Allá más arriba, arriba. la escucharon. Ya me escucharon que yo quiero ser maestra, porque algunas conocidas, algunas personas me han dicho, Sandra, ¿por qué no nos das clases? Y algunas amistades. Y yo les dije, pues porque me debo preparar, les dije, debo estar más, debo aprender algunas cosas primero de enseñarles. Y entonces dije yo, ya me está llegando, ya me está llegando, de alguna manera voy a comenzar ya. Y aquí estoy. Bueno, Gracias. muchísimas gracias a ustedes, Sandra. Ahí está el interés. Si tengo interés, puedo lograrlo.
Eso es básico. Y vamos a ir experimentando. Y obviamente ese interés, que es la motivación, ¿sí? Nos va a llevar a este control, pero no es el control de controlar, sino es el control de poder hacer un manejo adecuado de nuestra energía, de nuestras posibilidades, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que puedo hacer yo y puedo estar yo de una forma consciente en el trabajo. Y eso me lleva al trabajo de la confianza. Y nosotros como profesores y profesoras tenemos que trabajar la confianza en nuestros estudiantes. No es únicamente el hecho de, de hacer las cosas y tiene que ser de esta manera, como decía yo hace un rato, sino imagínense una persona que llega al yoga porque hubo una recomendación médica o hubo una recomendación psicológica o simplemente hubo una recomendación de una persona que le dijo, ve a hacer yoga, eso te va a ayudar. Bueno, tenemos que ahí que empezar a trabajar en esa confianza de manejar mi cuerpo, de poder decirme por eso la ilusión, por eso decirme con optimismo, sí puedo, sí quiero, sí puedo y sí quiero y sí puedo. Y cada persona es diferente. Y esto es nuestra columna vertebral en todo lo que nosotros compartimos dentro de nuestras clases. Yo he conocido personas lesionadas porque llegaron a tomar una clase de yoga a otros institutos, de personas que centran más bien la clase en función de su ego y han puesto a hacer personas posturas que son totalmente inadecuadas al principio. En una primera clase de yoga, a una persona cercana la pusieron a hacer levantado de cabeza. En la primera clase, están locos. Se lesionó el cuello porque se forzó. No, hay que ir de a poquitos, trabajando la ilusión, trabajando el deseo de la práctica. Y esto nos lleva a esa tranquilidad y paz, que es después de que tenemos nuestra clase de yoga, que nuestros alumnos nos digan, ay, qué buena clase, ay, qué bien me siento. Muchas gracias, profesor. Ya, ya, ese es el premio. Y quizás lo que hicimos fueron posturas muy básicas, muy elementales, entre comillas. Pero que el trabajo interno fue lo que destacó. Y entonces eso, a como sale ese estudiante, va a generar mayor interés, mayor control del trabajo sobre uno mismo, mayor confianza, mayor ilusión y la tranquilidad. Y entonces esto nos lleva a lo siguiente. ¿Qué implica todo esto? La implicación. Una característica de la salud es la capacidad de implicación, lo que nos implica, el trabajo de uno mismo, lo que integramos. Dice, cuanto más amplias son las integraciones, más generales los conceptos con los que me identifico, más amplio es el círculo de la implicación y de mis sentimientos. Me implico, me integro, trabajo. Y esto me lleva entonces a esa conciencia de sí mismos. La conciencia desde el sí.
sea, desde nosotros mismos. ¿Qué nos lleva a esto? Deja que toda tu conciencia se centre en tu interior. Y te das cuenta que tú eres el conocedor. Tú eres conciencia. Nunca la has perdido. Simplemente dejaste que se enredara en mil y un cosas. Y esto nos lleva a la cualidad de observar, de ser conscientes, de estar alerta. Y eso es lo que es meditación y lo que es concentración también. El dharana y el dhyana. Y esto es, entonces, el testigo. El testigo que está dentro de nosotros. La conciencia del testigo. Entonces, el dejar que nosotros centremos la conciencia en nuestro interior, me doy dando cuenta que soy conocedor, de que soy conciencia y que eso está ahí, siempre lo hemos tenido. Lo que pasa es que estamos enredados en los citabritis, lo que hablamos cuando hicimos la exposición del dharana. Los torbellinos mentales, estamos ahí metidos en eso, por eso es que tenemos que insistir tanto en esto una y otra vez en nosotros mismos para poder llevar la experiencia a nuestros alumnos. La conciencia y nuestro elemento conocedor del sí no lo hemos perdido, pero hemos estado en otro mundo, hemos estado en otra experiencia. Lo que buscamos es entonces esa cualidad de observar, esa cualidad de ser conscientes, esa cualidad de estar alertas, esa actitud meditativa permanente, esa cualidad de estar en concentración para ir en meditación y para buscar siempre nuestras iluminaciones, nuestras autorrealizaciones, el samadhi. Esa es la conciencia de sí mismo que buscamos y que compartimos con nuestros alumnos. Y entonces el primer paso de la conciencia en esta parte de la dinámica de la pedagogía, este primer paso es ser consciente de nuestro cuerpo, de cada gesto, de cada movimiento, y sucede. Y experimentamos. Tomo una respiración profunda. Exhalo. Y estoy consciente de mí mismo, de mi cuerpo, de mi gesto, de mis movimientos. Entonces, en nuestra clase de yoga, en este paso a la conciencia, yo siempre comparto con mis alumnos ser consciente de cada movimiento. No es hacer las cosas de forma automática. Entonces, si muevo mi mano izquierda, soy consciente del movimiento de mi mano izquierda. Y si voy a hacer una postura donde llevo el brazo hacia atrás, lo sigo haciendo consciente. Y si tengo que doblar el tronco hacia el lado izquierdo, y tomo conciencia de mi cuerpo, de mi movimiento. Yo siempre digo, en la práctica de asanas, es una danza en cámara lenta. Somos conscientes y deshago y me muevo, conscientes de cada gesto, conscientes de cada movimiento,
conscientes de la respiración. Y vamos integrando. Y lo vamos llevando. Muchas cosas automatizadas, de rutina que hacías, empiezan a desaparecer. Tu cuerpo se relaja más, se armoniza y empezamos a descubrir nuestro ritmo, nuestra música interior, nuestro estado de ser. No hagamos las cosas de forma automática. Hay un texto de desarrollo personal que habla de pasar de lo automático a lo manual. De lo automático a lo manual es el ser consciente, el que seamos conscientes, conscientes de lo que cambio, conscientes de lo que manejo, conscientes de lo que soy. Y cada uno va descubriendo su propio ritmo, su propio movimiento, para ir primero a nuestro cuerpo físico. El lenguaje corporal, que implica cuando nos comunicamos. Siempre utilizamos dos tipos de comunicación, el verbalológico y lo no verbal. Entonces, la comunicación verbal, el contenido de las comunicaciones basadas en lo que decimos. Lo no verbal alude al lenguaje del cuerpo. Alude al cómo, al cuándo, al dónde, de qué manera lo decimos desde lo no verbal. Y esto implica que lo verbal aproximadamente expresa en nosotros un 30% y lo no verbal un 70%. Hay autores que hablan de un 90-20, otros que hablan de un 80-20, otros que hablan de un 90-10. O sea que siempre la comunicación no verbal va a estar presente más que la comunicación verbal. Y esto nos lleva a que nosotros como seres humanos, como personas, siempre estamos mandando mensajes, aunque no tengamos conciencia de ello. Inclusive aunque voluntariamente no queramos comunicarlo, siempre estamos comunicando. Yo las veo a ustedes aquí en pantalla y en pantalla hay una expresión de cada una de ustedes diferente, expresándose de manera diferente a nivel corporal. Entonces hay que hacer ese trabajo, darnos cuenta que el cuerpo habla otro lenguaje que va más allá de las palabras. Y este lenguaje no verbal puede repetir, contradecir, sustituir, reforzar, regular el lenguaje verbal de las siguientes formas. Repetición. El gesto repite palabra. Repetimos, por ejemplo, cuando respondemos sí. Sí, está bien. Y no necesito decir sí, está bien, simplemente hacemos o cualquiera de esos gestos. A veces el gesto contradice la palabra. Estamos diciendo una cosa y mi gesto dice otra cosa. La sustitución, el gesto sustituye la palabra. El refuerzo, el gesto refuerza lo que estoy diciendo. Con la expresión corporal, con mi expresión corporal. Y me lleva
a que también puedo regular con el gesto una conversación. El gesto también se utiliza para regular la conversación. Hacemos así, bajémosle un poco, decimos. Y nos vamos comunicando. Y nosotros en nuestra clase de yoga es el 90% no verbal. Por eso es que estamos hablando de este tema acá, como parte de nuestros elementos pedagógicos. Darnos cuenta de eso, darnos cuenta de esa expresión no verbal, que nos lleva a lo siguiente. A los beneficios a nivel emocional del yoga. Aumenta la capacidad reflexiva. Permite el control de los impulsos nocivos de la psique. Ayuda a tonificar y nutrir los procesos corticales superiores de nuestro cerebro. Equilibra las emociones entregando un sentido de integración. Permite los estados de introspección ayudando a disipar núcleos de conflictos psíquicos. Libera la mente del contiguo de pensamientos obsesivos, facilitando una mayor realidad de las cosas o situaciones que son agresivas. El sentido de la armonía y la belleza permite recuperar la motivación, otorgando una proyección hacia un presente de la existencia humana más consciente. Dejo ahí esta lámina un ratito. Veámosla. Y preguntémonos, nosotros como profesores de yoga y profesoras, ¿estamos conscientes de que trabajamos eso? ¿Qué piensan ustedes? Adelante, Ana. Buenas noches. Hola, Pues buenas yo creo noches. que es imprescindible que estemos conscientes de eso y que se lo transmitamos a nuestros alumnos, claro. Yo cuando, no sé si lo hago bien o no, pero cuando estoy haciendo los asanas, bueno, ya para comenzar la clase, les digo que en estos momentos entramos a comunicarnos con nuestro cuerpo, a sentir nuestro cuerpo y hacer caso a lo que estamos sintiendo y a lo que nos está diciendo y a regularlo a través de la respiración. Y cuando hacemos los asanas, pues estamos diciendo, mira, en esta postura, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho antes nuestras compañeras, de que cada persona tiene un límite, cada cuerpo ha de llegar a un sitio. Siempre digo que aquí no hay examen, no hay puntuación, que no hay que hacerse daño, pero cuando estamos haciendo los asanas, estamos diciendo, y sé consciente que con tu respiración ahora mismo estás masajeando tal órgano, que tal órgano guarda esta emoción y ahí también estás sanando. Y en el momento que tú estás ahí y estás pendiente de tu respiración, estás aquí y ahora. No estás pensando ni en la cena, ni en la lavadora, ni en el hijo, ni en el otro problema.
estás contigo misma, que no estamos acostumbrados ni algunas personas quieren, les cuesta mucho estar con uno mismo, con el ser. Entonces, de eso se trata, de ayudar a tus alumnos a que entren en esa introspección, en ese conocimiento de uno mismo y aceptarlo, claro. Absolutamente, absolutamente. Darnos cuenta de que vamos a posibilitar eso. Darnos cuenta que la clase de yoga produce todo esto, pero necesitamos saberlo y necesitamos tener una adecuada didáctica, una adecuada pedagogía para poder llegar. Para poder permitir a nuestros alumnos esto, todo este trabajo que efectivamente hacemos en el yoga. Y eso que usted decía, Ana, olvidarnos de la lavadora, olvidarnos del coche, olvidarnos de las cosas pendientes, eso es dharana. Y aplicamos el dharana y también hablábamos del ekagrata, la concentración en un punto que va a ser la concentración en nuestra clase. La concentración en lo que hacemos, en lo que realizamos, en lo que estamos experimentando. Así que, el último dice, es el sentido de la armonía y la belleza permite recuperar la motivación para tener una existencia humana más consciente. Y esto pues también nos lleva a las inteligencias múltiples. Esto lo voy a ir pasando más rápidamente. La inteligencia lingüística, la capacidad verbal, la inteligencia lógica, el desarrollo del pensamiento abstracto, la inteligencia musical, con las habilidades musicales, el ritmo, nuestra voz, nuestras tonalidades, la inteligencia visual, espacial, la que integra elementos, la que percibe, la que ordena el espacio y que también permite establecer relaciones más metafóricas entre esto. La conciencia kinestésica, todo lo que está relacionado con el movimiento, con el cuerpo, como de los objetos y los reflejos, y muy importante en nuestras clases de Hatha Yoga. La inteligencia interpersonal, la capacidad de establecer relaciones con otras personas. La inteligencia intrapersonal, el conocimiento de uno mismo. Trabajando la autoconfianza, trabajando la automotivación, trabajando mi interés. Y nos lleva entonces esto al yoga en el contexto del desarrollo humano. Y desarrollamos una tecnología con el yoga del desarrollo de la conciencia. Porque buscamos la unidad del ser individual con el ser total, mi ser personal con el ser superior. Y porque esto implica también que se fundamenta en un modelo de desarrollo integral, en un trabajo físico que implica dieta, implica ejercicio, implica purificaciones, los charkarmas, por ejemplo, satkarmas, las purificaciones, el trabajo mental, emocional, el manejo de la respiración, el manejo de las emociones, la concentración, que nos lleva a esto a una actitud espiritual trascendente, que implica concentración, que implica meditación y que nos lleva entonces a esta búsqueda y a este trabajo integral como seres humanos. De lo que hacemos, de lo que realizamos, en lo que estamos trabajando conscientemente. Permítame un momentito para ir a traer un poquito de agua. Un segundito.
Mientras el maestro José Fabio regresa, ¿pueden por favor anotar en el chat de dónde nos están viendo o se están reuniendo? Y también al final va a haber unas intervenciones de algunos tutores que dependiendo de la región, pues aquellas personas que quieran seguir preparándose, les podemos apoyar. Gracias. Continuamos. Entonces vemos ahí el yoga en el contexto del desarrollo humano, entendiendo el desarrollo humano como ese desarrollo del desarrollo personal, del desarrollo integral. Entonces, tecnología del desarrollo de la conciencia. Buscamos la unidad del ser individual con el ser total. Buscamos el modelo de desarrollo integral, que implica lo físico, lo emocional, mental, que implica lo espiritual y lo trascendente. Y ahora sí, nos centramos después de hablar todo esto durante una hora. La didáctica del yoga, una narrativa integral. Esto es una propuesta que hace el COIPI, el Colegio Internacional de Profesores de Yoga Yoguismo, a través de José Luis Díaz de León, desde mucha experiencia de trabajo, que nos dice, más allá de la postura. En primer lugar es eso, esa consideración. Vamos más allá de la postura. Es un sistema práctico de desarrollo personal y una filosofía profunda sobre la naturaleza de la realidad, mi realidad, la realidad del otro. Implica, además, la didáctica en el yoga debe presentarse como un camino de desarrollo y trascendencia a partir de los 8 niveles de la Ashtanga Yoga de Patanjali, que ustedes lo han visto aquí en estas propuestas de esta formación. Camino de desarrollo desde el yama, del niyama, de las asanas, del pranayama, del pratyahara, del dharana, del dhyana y del samadhi. Esos son los 8 ashtanga, los otros 8 niveles. Y el yoga no es un dogma, sino una experiencia. Partimos de ahí. Y nos hemos encontrado con muchas formas, con muchas expresiones, con muchos prejuicios alrededor de esto. Y nosotros como profesores de yoga tenemos que saber abordar esos prejuicios. Tenemos que saber abordar la observación que quizás algún alumno nos haga en cualquier momento. No, que eso es una religión. No, que eso de poner la mente en blanco se le van a meter a uno y entonces lo van a manipular. No, que eso es del diablo. No, taca, 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 taca. Es una experiencia. Como cualquier otra experiencia. Y tenemos que vivirla, tenemos que desarrollarla, tenemos que ir adelante con esto.
Y entonces la didáctica de las asanas requiere múltiples niveles de conocimiento. Todo lo anterior, ¿verdad? Todo lo anterior que hemos hablado, pero también en la parte técnica, en la parte conceptual, tenemos que manejar la biomecánica y la anatomía. Tenemos que saber manejar la progresión pedagógica, en el sentido de la progresión del trabajo que hacen nuestros estudiantes. ¿Qué hacemos nosotros mismos? ¿Qué ha sido nuestra experiencia? Nosotros mismos somos los principales agentes de transformación y de cambio y de desarrollo. Por eso el último concepto es el refinamiento interno. Nos vamos sensibilizando, vamos trabajando, vamos desarrollándonos. Por eso son los múltiples niveles de conocimientos, de las cosas que tenemos que saber para poder manejar adecuadamente nuestra clase de yoga. Algunas consideraciones pedagógicas. 1. Adaptación individual. Cada cuerpo es diferente. Lo hablamos desde el principio de esta exposición. 2. Secuenciación inteligente. Las clases deben de seguir principios de calentamiento gradual, desarrollo de grupos de asanas, contraposturas, enfriamiento. Hay un proceso. Por eso es que en las clases de yoga de la red GFU tenemos la parte psicofísica, porque necesitamos trabajar nuestro cuerpo a nivel psicofísico. Tenemos que darle acondicionamiento. Tenemos que trabajar de forma aeróbica. Y vamos poco a poco. Por eso hablamos de calentamiento gradual, hacer estiramientos previos, hacer un calentamiento, un caldeamiento en nuestra clase. Hacer diferentes grupos de asanas. Dependiendo de cada grupo, lo vamos haciendo, lo vamos desarrollando. Y obviamente, también las contraposturas hay que saberlas. Para el momento de ejecutar una postura, se ve qué contrapostura puedo hacer. Si hago Halasana, llevando las piernas hacia atrás, por ejemplo, deshago llevando las piernas hacia adelante, mi contrapostura es la postura del pez. Bajo la cabeza hacia atrás, llevo la coronilla al piso, subo el tronco. Y entonces ahí empiezo a hacer ese trabajo. Entonces buscamos esa secuenciación inteligente. Implica también manejar un lenguaje evocativo. Las instrucciones deben ser precisas y sencillas, sin utilizar un lenguaje complejo. Entre menos hablemos, mejor. Pero lo que hablemos debe de estar en esta línea de ser precisos, de ser sencillos, de manejar las cosas de una forma adecuada, evocativa. 4. El espacio para el silencio. Esto implica la interiorización de llevar a nuestros estudiantes a sentir
a ajustar, a explorar. Entonces, el espacio para el silencio nos lleva a ese sentimiento de exploración, de sentir, de estar. Como cierro los ojos, siento, percibo, aquí estoy. Como les decía, esto es parte de las consideraciones pedagógicas que vienen desde el curso del Yama Niyama del Diplomado de Yoga que se impartió en el área interno mundial en Coatepec, Veracruz, como parte de las propuestas que vienen del COIPI y de José Luis Díaz. Pero ahí lo dejo. Es importante que tengamos esto claro. Adaptación individual, secuenciación inteligente, lenguaje evocativo, espacio para el silencio. Y lo anterior, en esta narrativa integral, vamos más allá de las posturas. Tenemos que tener claridad de que estamos trabajando los 8 Astanga Yogas. La claridad de que con el yoga no estamos hablando de un dogma. Y que tenemos que tener elementos técnicos a la hora de hacer este trabajo. Y aplicaciones, entonces, del desarrollo humano en el trabajo del yoga. Autoconocimiento y contacto con el sí mismo. Hablábamos entonces hace un rato del testigo. Nos desarrollamos a nosotros mismos. La clarificación, observación de procesos emocionales. La identificación y su contrario, la desidentificación de procesos mentales. El equilibrio, la plenitud y la congruencia en los valores. El vivir los yamas y los niyamas. El contacto con los otros desde la empatía, la aceptación y la congruencia. La empatía. El ponerme en los zapatos del otro. El saber qué siente el otro. Cómo lo vive el otro. La aceptación. La aceptación de la otra persona o de las otras personas que vienen a nuestra clase, como son, y las acepto. No hay prejuicios. Y por supuesto que la congruencia entre uno mismo, entre que lo que digo y lo que hago. Y habla también del sentido de lo relativo. Trabajar el ser y trabajar lo humano. Nunca uno sin lo otro. Pero me quedo con ese concepto del sentido de lo relativo. Todo es relativo. Todo depende. Dice el refrán, todo depende de la paja en que estemos mirando. Trabajamos siempre el ser, trabajamos lo humano, trabajamos nuestra esencia. Bien. Básicamente estas son las propuestas esenciales desde este trabajo de la pedagogía en el yoga. Este último, esta última
Diapositiva. Diapositiva, gracias, José Ignacio. Nos traduce ese trabajo que estamos haciendo. Y esto último que habla del aprendizaje significativo y la resignificación de la propia existencia. ¿Qué es el aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo es lo que aprendemos y que le damos un significado. Por eso habla de significado y resignificación. Porque cuando la experiencia es positiva, la experiencia es constructiva, la experiencia nos lleva a un trabajo de integración, ese aprendizaje queda para toda la vida. Hablamos de esa experiencia, de ese trabajo significativo. Por eso, los constructos de la empatía, la aceptación, la congruencia y este último aprendizaje significativo vienen siendo fundamentales para lo que estamos haciendo y vienen haciendo y tomando en cuenta estas consideraciones pedagógicas. Lo individual, la secuenciación, el lenguaje evocativo, el espacio para el silencio, que nos conducen a más allá de la postura. Vamos más allá del trabajo psicofísico. Vamos más allá del trabajo físico. Vamos más allá de que la postura tiene que ser de tal manera. Si no, vienen a nuestra clase porque les podemos mostrar que el yoga es un camino de desarrollo y trascendencia, que esto va más allá de lo físico, que esto va más allá de estas expresiones un poco dogmáticas de ciertos profesores de yoga, donde pues nos dicen todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ir por ahí. Todos tenemos que hacer las posturas que hace José Ignacio. Y no. Y convertir esta experiencia del yoga en una experiencia. Y esa experiencia es el aprendizaje significativo. Porque integra, porque nos desarrolla. Entonces, vamos buscando esta expresión, estos procesos de este trabajo, de esto que realizamos, de esto que clarificamos, de los procesos mentales, de la vivencia de los llamas y los llamas. Y vamos a lo relativo. Trabajar el ser y trabajar lo humano. Nunca uno sin lo otro. Buscando el aprendizaje significativo y buscando la resignificación de la propia existencia. Muy bien, llegamos al final de esta propuesta. Ahora me gustaría escuchar sus inquietudes, sus observaciones, sus valoraciones sobre su experiencia.
Muy bien. Ya hemos dejado de compartir o está compartiendo ahí, ¿verdad que no? No, estamos, Ya estamos todos los que estamos. estamos todos, sí. Muy bien. Ahora viene esta otra parte de unos minutitos para compartir y luego le damos la palabra a José Ignacio para lo que nos decía hace un rato. ¿Puedo hablar? Pueden, adelante, active, ya está. Adelante, Hola, Laura. yo quiero agradecer mucho estas sesiones. Le comentaba que tenía ya un tiempo de dar clase, pero yo creo que siempre es importante volver al origen y a la esencia del yoga, porque conforme vas teniendo mayor número de clases, vas tú creando, ¿verdad? Tu sistema, tu manera de brindar la clase. Y en ocasiones, a nivel personal, me he pues distanciado tal vez de algunos de estos temas por dar otros, ¿verdad? Y lo que yo he descubierto a lo largo de estas sesiones es que siempre hay que volver a eso, a lo básico, con lo que decía el profesor, ¿no? A veces nos vamos hacia situaciones más elaboradas, cuando lo más sencillo es lo más bello y lo que pueden hacer todos los alumnos, ¿verdad? Entonces, yo a lo largo de estos días que he estado tomando estas clases, he estado aplicando nuevamente todo esto en mis clases y he tenido experiencias muy lindas con los alumnos de agradecimiento, ¿verdad? Porque hay personas que no alcanzan posturas tan evolucionadas y con una clase sencilla y de posturas básicas se han sentido contentos y plenos. Y eso me lo ha dado estas clases que he tomado en estos días y por eso lo agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muy importante. Yo creo que es muy importante esto que estás comentando de... Hay un texto que dice volver a la fuente, volver a la esencia. Vean, no se trata de lucirnos. No se trata de llegar a una clase y decir y que digan de nosotros, wow, qué profesor, qué profesora más buena, vea qué flexible que es, vea. No, entre menos nos vamos a lucir. Nuestras clases no son para lucirnos, eso es parte de nuestra pedagogía. Nuestras clases son para compartir, para brindar una experiencia hacia otras personas, para lograr encontrar estados emocionales, estados mentales, estados espirituales de realización. Entonces, ante todo, es el profesor que menos se siente, el profesor que menos se luce, la profesora que menos presencia tiene físicamente, esa es la que buscamos. Habrán otros momentos, otros espacios donde en, en las experiencias prácticas, bueno, me puedo lucir, puedo hacer otras cosas, etcétera, pero no con nuestros alumnos. Sandra, adelante. Sandra y Sí, Pilar, ya. adelante. Yo quiero agradecer también, primero porque se me está concediendo mi sueño. Y segundo, porque me he dado cuenta que tengo que aprender muchas cosas. Ya he estado estudiando por casualidad con otras personas que hago cursos de meditación, las
las asanas, cosas de respiración que debemos dar clases, que a mí me gusta dar, no clases, sino compartir de temas que vamos escogiendo. Entonces eso me ha ido ayudando a comprender más todo lo que se vio en estas clases. Y a mí me interesa mucho, sobre todo aprender, porque yo estoy cerca de muchas, sobre todo son mujeres, sobre todo son mujeres, pero son de 50 años a 85 años. Entonces, y todas, muchas tienen miedo de hacerlo porque una vez tuvieron la experiencia y no les fue bien. Entonces, a mí me interesa precisamente tratar de ayudar, de hacer las cosas de lo base, como decía la compañera, de lo más despacito que puedan hacer, pero que estén contentas, que se diviertan, que lo vean como que algo que sí les ayuda. Yo estoy estoy enamorada de esto, me está gustando mucho porque soy la primera. Yo he tenido muchos problemas de salud y son 3 años, 4 años que comencé con el yoga. Y entonces he ido viendo la diferencia, el cambiamiento en mi cuerpo, cómo me he ido mejorando despacito, con tanta paciencia. He ido teniendo muchísimos cambiamientos. Entonces, de ahí dije yo, comencé a comentarle a una, platicando a la otra, hablando, sí, y a veces entre la conversación se dan, le digo, mira, puedes hacer este movimiento, puedes hacer esto otro, te podría ayudar así. Entonces, ya a veces cuando he hecho eso, de ahí que comenzaron, ¿por qué no nos das clases o por qué tenemos una clase de danza? Entonces me dijeron que si yo les daba calentamiento. Entonces ahí también hice algunos ejercicios y metí respiración y todo. Y entonces, y alguna vino y me dijo, me encantó tu clase. Dijo, tú eres de las mías, a mí me gusta esto que metiste. Y entonces, ¿por qué? Porque yo sé que algunas tienen miedo a hacer algo más y el yoga pienso que es una cosa que puede ayudar a cualquier edad. Absolutamente. No hay edad, ni tampoco limitaciones. Vamos adelante. Pilar, adelante. Tardes. Yo, igual que la compañera Sandra, comencé a hacer yoga. Yo tengo alrededor de 10 años practicando. Yo llegué con una depresión muy fuerte, un sobrepeso impresionante y esto me ha ayudado a través de los años a salir de ahí. Eh, Nunca, aunque ya había estudiado algunos diplomados de yoga para ser maestra, nunca me había animado a compartir una clase porque siempre me sentía como que no estaba lista. Hasta que una de las mamá de donde voy a tomar clases, mamá de los fundadores de esa escuela, me heredó un pequeño grupo de señoras y empecé primero con la supervisión de ella a dar clase. Entonces, eh, yo lo que me doy cuenta es que a las personas que no han dado clase y que a lo mejor nunca nos vamos a sentir preparados para dar clase, el hecho de enseñar te ayuda a aprender muchísimo, aprendes de las situaciones, de las clases, estudias más, compartes, aprendes de los demás alumnos, de los compañeros y ver que cada quien tiene a lo mejor un estilo distinto de explicar o de practicar las posturas, que muchas veces, pues sí, como dice la compañera, tienen que ser lentas. Hace poco me hicieron una cirugía y regresé a yoga restaurativo en silla. Entonces, o sea, hay que acoplarnos
O sea, el yoga se adapta para todos. También inicié a hacer yoga hasta los 45 años. Me ha sorprendido muchísimo ustedes y agradezco sus enseñanzas por personas que dicen, tengo 50 años impartiendo yoga y yo digo, híjole, o sea, sí, ¿cuándo alcanzas a una persona que lleva tanto? Pero no creo que se tenga que competir. Siempre, simplemente vivirlo y compartirlo. Muchas gracias. Así es, muy lindo. Vivirlo y compartir. De eso se trata. Gracias. Justamente de eso se trata. Muchas gracias, Pilar. Elda, adelante. Pues, maestros, muy agradecida por toda la experiencia, las enseñanzas que nos han compartido. Y bueno, yo ya he dado clases de yoga y como decían las compañeras, creo que el animarnos a dar las clases es cuando aprendemos más, cuando nuestros alumnos nos ponemos empáticamente junto a ellos y tratamos de que, como les digo, realmente tenemos diferentes horas en el tapete, diferentes cuerpos, diferentes historias de vida y entonces la yoga se tiene que adaptar a cada uno de nosotros, porque el yoga sí son posturas, pero el yoga es un todo, es respiración, es mantener atención, todo lo que decía maestro. Y a mí, bueno, no sé, bueno, yo quería preguntar, a mí lo que me pasa es que al inicio yo preparaba mi clase y después veía a mis alumnos y decía, no, pues no, la secuencia que yo traigo no está. Entonces, lo que hago es que yo me voy conectando con cada uno, yo no sé de dónde sale, voy conectándome con cada uno y entonces así voy haciendo la secuencia, los voy mirando, empatizo con ellos y pues ahora con todo lo que me volvieron a compartir, maestros, gracias de la filosofía, al pranayama, todo, como que me siento renovada. Muchas gracias, de mucho corazón. Muchas gracias, Elda. Pues sí, uno va sintonizando. Por eso hablábamos al principio del desarrollo de la intuición, es un asunto intuitivo. Por eso, por eso hablamos de la percepción, empezamos a sentir, empezamos a observar, empezamos a conectarnos. Tal vez lo que hoy, efectivamente, lo que hoy traíamos para esa clase, hoy no va a funcionar porque el ambiente cambió, porque las personas vienen con otra actitud, o simplemente la gente te dice, ay, profe, ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué no hacemos tal otra cosa? Y entonces es nuestra capacidad creativa de poder moldear, de poder transformar. E inclusive eso mismo que usted trajo preparada, lo puede hacer de forma diferente. Y entonces nos vamos adaptando, nos vamos moldeando, nos vamos integrando a esa experiencia. Y la clase va a ser maravillosa. Lo importante es que nuestros alumnos salgan y que te digan, Elda, es que qué bien que me siento. Y uno dice, ¿y qué hice? ¿Qué hice diferente? El trato, la forma, la manera, la conducción, tu voz, la no dirección, simplemente el acompañamiento. Y si nos vemos nosotros desde nuestra propia práctica, muchas veces lo que queremos es ese acompañamiento, ese sentirnos, ese, ese contacto interno y listo. No necesitamos más allá que eso. Por eso, en esta parte de la pedagogía,
en esta parte de la didáctica tiene que ver con ese elemento de desarrollo personal y de desarrollo humano. Estamos hablando de esa transformación. Insisto, no llegamos a lucirnos. Es más, el profesor y profesora que llega a la clase no hace la clase. Simplemente llegamos, hacemos un moldeamiento de un ejercicio, de una postura y acompañamos. Pero si yo hago mi propia clase, mi propia experiencia, mis propias asanas, me perdí del grupo. Y no sé qué pasó. Si yo voy a hacer un relajamiento consciente en mi clase y lo hago yo, me perdí del grupo. Yo no hago el relajamiento, yo dirijo el relajamiento. Entonces, es importante tomar en cuenta estas observaciones pedagógicas, didácticas, y tener muchos elementos. Por ahí, si pasa una cosa, puedo hacer esto, puedo cambiar, puedo transformar de manera creativa y de manera respetuosa. Y hacia ese trabajo estamos haciendo y hacia ese trabajo vamos. ¿Alguien más que quiera compartir? Adelante, Leticia. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero primeramente agradecer a cada uno, digo especialmente el día de hoy, porque todo lo que compartió aquí el maestro Fabio es algo de que uno como instructor o profesor de yoga necesita primero conocerse a sí mismo, saber hacer las posturas, saber cómo está mi cuerpo físico, mental, cómo están mis emociones, para de esa manera poder transmitirle a los demás. No podemos transmitir algo que no hemos experimentado nosotros. Eso es por un lado. Y por la otra, concuerdo muy bien con el maestro que dice que la clase no la hace el maestro, la hacen los alumnos. Y el éxito de una clase es cuando vemos, nosotros como profesores o instructores, vemos que ese granito de arena que hoy puse le sirvió a esa persona, porque ya es cuando los vemos, cuando hay una empatía, cuando hay una conexión. Para mí eso es lo primordial y muy enriquecedor toda su charla. Gracias. Muchas gracias, Leticia. ¿Alguien más quiere compartir? Muy bien. Ahí va a quedar la grabación para que puedan ir repasando la presentación que hoy les compartí. Y por supuesto que seguimos a la orden. A través de José Luis podemos volver a vernos, seguir compartiendo, seguir haciendo estos enlaces para mejorar lo que somos, para mejorar nuestra experiencia y para mejorar nuestra calidad didáctica a la hora de hacer el trabajo con nuestros alumnos. Así que les agradezco mucho. José Ignacio, vos habías planteado algo, así que adelante. Primero podría hablar José Luis para ir cerrando esta reunión. Con mucho gusto, José Ignacio. Pues agradecer a todos los facilitadores que han estado pues facilitándonos pues, a entender un poquito más el yoga. Ya hemos terminado este primer nivel básico, aunque hay muchas personas que ya tienen experiencia, pero se están reciclando. Y
¿Qué es lo que vamos a hacer después? Esto no ha terminado aquí. La formación del yoga es permanente, o sea, no te dan un título y se acabó, sino que es para toda la vida, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer después de esta formación básica es propiciar formar grupos ya de forma presencial en los distintos sitios, facilitándolos a través de tutores. Por ejemplo, pues aquí en España y ahora pues los que están presentes se pueden decir al menos hola para que les conozcamos. La primera reunión que vamos a tener es ya en esta semana en Sanlúcar de Barrameda, aquí en España, con María José. No sé si está por ahí María José, si puede decir hola por lo menos, que es la que Hola, está ¿qué tal? Aquí estoy. A ver, no se te ve, dilo Buenas otra vez. noches. Buenas noches. Bueno, no se te ve. Bueno, ¿No se me ve? en ¿Se oye? Cartagena, Sí se siguiendo en escucha, se España, escucha. vamos a tener a Paco Ponce y José Antonio. Todos los que estáis por aquí y sois de esa zona, pues ya os facilitaremos el contacto con ellos. En Málaga está Joaquín Suárez y Gabriel. En Granada, Manuel Moreno. En Burgos, Francisco Javier. Y en la zona centro de Madrid, pues estaré yo. Y luego, pues tenemos también personas que pueden servirnos de contacto en Perú, que es Jessica, en la ciudad de Arequipa. En Ecuador está Marco, está en la ciudad de Cuenca. En Costa Rica, pues bueno, hemos tenido al excelente ponente del día de hoy, José Fabio, que ya tiene ahí armados sus grupos. Entonces, la zona que estéis, los que estéis en esa zona, pues poneros en contacto con José Fabio. En Honduras tenemos a Nelson, que estuvo también impartiéndonos todo lo que es las asanas. En México, pues está aquí presente también José Ignacio, vive cerca de la zona de Puebla. Tenemos también a Pilar, que acaba de hacer una alusión también, que vive en Guadalajara y si ella quiere también puede aglutinar por ahí un grupo de gente, ¿no? Y bueno, seguiremos avanzando. La idea es hacer un temario mucho más elaborado, formar una escuela y en esa escuela seguir formándonos. Al mismo tiempo que podemos hacer la formación de escuela presencial, en los días 14, 21 y 28 de este mismo mes, vamos a seguir avanzando en lo que es, hizo hincapié muy bien este José Fabio, en el tema de la creatividad, o sea, de no perder el centro, nuestro propio centro, pero al mismo tiempo tener las herramientas más amplias posibles para dar respuesta creativamente a todos los grupos que puedan venir, desde niños hasta ancianos, pasando por deportistas y gente que tenga alguna minusvalía, incluso hasta dar clases para ciegos, ¿no? Lo cual es todo un reto también, ¿no? Entonces, la idea es que abordemos un tipo de yoga divergente en el cual podamos tener herramientas a través de la herramienta que crea herramientas, la creatividad. O sea, que estos días 14, 21 y 28 vamos a abordar el tema de la creatividad para obtener esas herramientas que nos den la facilidad de poder dar clases a distintos grupos humanos. Entonces nos vemos el día 14 en el mismo horario, salvo en España, que como hemos cambiado la hora, pues será a las 8 p.m. En los demás países seguiremos con el mismo horario. Entonces, dicho esto, pues nos veremos el día 14 y José Ignacio, si tú quieres contar alguna cosa más. Bueno, sí, por supuesto, agradecido con José Luis por haber iniciado este ciclo de tutorías virtuales con excelentes ponentes. Todos ellos ya los hemos tenido en otros diplomados, en otros ciclos. Y bueno, definitivamente estuvimos realmente conferencias excelentes. El día de hoy, pues el maestro José Fabio, como dicen por ahí, cerramos con broche de oro, una exposición magnífica para mí. Yo ya llevo una experiencia de más de 25 años en el yoga y cada vez aprendo más. Y como lo dijo también otra compañera, si se aprende y se aplica, se queda. Así que muchas felicidades a todos ustedes participantes, ya sea principiantes o avanzados, pero ya también lo dijo el maestro Fabio, esto es de toda la vida. Sí, nunca se deja de aprender y así es la vida misma. Si cada conferencia, cada práctica, cada clase que damos,
se nos queda algo para mejorarnos. Así que yo me pongo a sus órdenes. Estoy en la ciudad de Puebla. Aquellas personas que quieran unirse al grupo en esta región, pues nos pondremos de acuerdo. Puse en el chat mi número del WhatsApp, mi número telefónico, para quien quiera, pues en ocasiones a lo mejor podríamos hacer una reunión virtual, pero lo importante es la práctica presencial. Así que nos pondremos de acuerdo, formaremos un grupo. Nosotros aquí en Puebla tenemos la célula del COIPI, con profesores de Puebla principalmente, de Tehuacán, de Tlaxcala, pero están invitados todos, ¿eh? Así que sigan adelante. Muchas felicidades a todos ustedes. Me da muchísimo gusto que haya mucha gente interesada en mejorar su salud, pero con una didáctica, con una guía, ¿sí? Como ahorita nos los explicó el maestro José Fabio. Así que un abrazo para todos, muchas felicidades y adelante, sigamos aprendiendo. Muchas gracias. Gracias. José Fabio, ¿quieres cerrar esto con alguna otra punto final? Perdón, José Luis, ¿qué dijo? Es que empezó a llover por aquí y casi no lo escuché. Se escucha. Nada, solamente cerrar. Si quieres decir alguna otra cosa por último. No, muchas gracias a todos y todas. Estoy a la orden. Estamos a la orden nosotros como equipo de trabajo dentro de la red. Y excelente, José Luis. Ahora este siguiente paso para seguir creciendo, para seguir transformándonos, para seguir mejorando. Ese es el propósito. Y nosotros ser facilitadores de procesos. Y desde el yoga vamos a ser facilitadores de conciencias para muchas personas. Así que adelante, muchas gracias por esta posibilidad de estar compartiendo. Muy amables. Pues muchísimas gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias. Nos vemos la Muchas próxima. gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, maestro, gracias. Chao, chao. Próxima semana. Chao. Muchas gracias. Adiós.